mensaje de este domingo, vamos a iniciar orando. Señor, en esta mañana te damos gracias que tú nos permites estar una vez más aquí en tu templo. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones, abriéndolos y haciéndonos entender qué es lo que necesitamos de escuchar y qué es lo que quieres transmitirnos. Te pedimos que estés tú aquí presente todo el tiempo, Señor. Todo eso te lo pedimos en nombre de Hijo Jesús. Amén. El tema de hoy día es ¿quién soy? ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Quién soy? En la película del viernes. Ok, pero aparte de eso, ¿en dónde más? En la Biblia, ¿verdad? ¿Qué le preguntaron al Señor Jesucristo? Vamos a leer en Marcos capítulo 8, versículo 27 y 30, por favor. Marcos capítulo 8, 27 y 30. 27 al 30 dice: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy? Jesús les preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó a que no dijesen esto de él a ninguno. Aquí se estaba refiriendo a Jesús con la pregunta: ¿quién dice los hombres que soy yo? Eso preguntó Jesús. Ahora mi pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? La hermana ya lo respondió el viernes, así que calladita será más bonita. Ya más o menos sabe la idea. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es cada uno? Les voy a leer aquí una historia. Dice: a un príncipe desconocido. Había una vez un joven que vivía en una aldea humilde sin saber quién era. Realmente pasó su vida trabajando en tareas ordinarias sin grandes expectativas ni sueños. Cuando nosotros somos niños, básicamente creemos todo lo que nos dicen. Muchas veces sabemos y conocemos y decimos: hey, si fuimos adoptados no lo sabemos hasta una edad adulta, hasta donde nos dicen: hey, ¿sabes qué? Tú eres adoptado. Pero si no, crecemos confiando en que nosotros somos hijos de nuestros padres. Crecimos en una familia y estamos completamente. Pero como en esta historia dice: había una vez un joven que vivía en una aldea humilde sin saber quién era realmente. Eso nos pasa en nuestras vidas a diario. No sabemos quiénes somos. Como dice la hermana, el día de hoy tuvimos un poquito de esto y no conocemos, no queremos entender quiénes somos. O no queremos realmente saber qué es lo que somos. Pasó su vida trabajando en tareas ordinarias y sin grandes expectativas ni sueños. Un día, un anciano del pueblo le contó una historia asombrosa. El joven en realidad era el hijo perdido de un rey poderoso. ¿Cómo cambia la vida de un momento al otro cuando nos dan nuestra verdadera identidad? Cuando nos explican quién somos. Somos, en este caso, hijos de un rey, como dice aquí, o este muchacho era hijo de un rey poderoso. Esta revelación cambió por completo la manera en que el joven se veía a sí mismo y vivía su vida. ¿Cómo vivía su vida este muchacho? Una vida simple, una vida humilde. Pasó su vida trabajando en tareas ordinarias, sin ningún sueño, como dice. No tenía nada que pensar, o sea, todo lo regular que hacemos la gente común. Esta revelación cambió por completo la manera en que el joven se veía a sí mismo y vivía su vida. De pronto, ya no era solo un aldeano, era un príncipe con un destino y una identidad que le daba propósito y significado. Les he venido preguntando hace un par de meses: ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Sabemos cuál es el propósito? ¿Ya alguien lo encontró por ahí o todavía anda perdido? Al igual que este joven, muchos de nosotros vivimos sin comprender plenamente nuestra verdadera identidad en Cristo. Muchas veces no conocemos y no entendemos que nosotros somos hijos del Rey. No entendemos que nosotros tenemos como hermano
a Jesucristo. Así que tenemos que entender. Tengo otra pequeña historia para ustedes también, que para ir entendiendo después del resto de versículos. La mariposa y el gusano. Todos habíamos escuchado lo que es un gusano. Había una vez un pequeño gusano que pasaba sus días arrastrándose por la tierra sin imaginar lo que el futuro le esperaba. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces nosotros hemos cometido demasiado pecado, demasiadas cosas malas, estamos fuera del plan de Dios, estamos fuera del conocer de Dios y nos sentimos como lo más vil, lo más basura que somos, sentimos que todo lo hacemos mal, sentimos que no merecemos el amor de Cristo, sentimos que no podemos y que no nos va a perdonar. Aquí, como nos dice, un pequeño gusano pasaba sus días arrastrándose por la tierra sin imaginar lo que el futuro le esperaba. Y sabemos que Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros, ¿verdad? Se sentía insignificante, rodeado de peligros y con un propósito incierto. Eso es lo que nosotros tenemos antes de aceptar a Cristo, antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Un día empezó a experimentar un cambio, se envolvió en un capullo y tras un tiempo emergió como una hermosa mariposa. Lo que antes era una criatura que se arrastraba, ahora podía volar con gracia. Su identidad había cambiado de forma radical. Lo que antes era un gusano limitado, ahora era una mariposa libre y majestuosa. De la misma manera, nuestra identidad en Cristo transforma nuestra vida de una manera que no podemos imaginar. ¿A quién le ha tocado vivir eso? A mí, ese cambio, hace 16 años, completamente dejar todo lo que era antes para convertirme en lo que soy ahora, que gracias a Dios me ha dado una identidad en Cristo. Cuando nos sumergimos en la obra redentora de Jesús, dejamos atrás nuestra antigua naturaleza para abrazar una nueva identidad en Él. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué me responderían? A ver, ¿quién quiere decir quiénes son? No los que estuvieron el viernes aquí. Henry, ¿quién eres? Wake up. ¿Quién eres? Jorge, ¿no estuviste aquí? ¿Quién eres? A ver. Ok. Básicamente nosotros no entendemos que nosotros, para empezar, primero somos hijos del Rey, somos cristianos. Después viene todo el resto que nosotros somos, o tenemos una profesión, tenemos un trabajo, o lo que hacemos. Lo que vimos el día viernes en la película que vimos, que era parte de esta historia, viene siendo básicamente una persona le pregunta a un pastor, le pregunta, ¿quién eres? Le empezó nombrando quién era. Soy entrenador, soy pastor, soy esto, soy todo, le dio toda la lista. ¿Quién eres en realidad? Y al final, hasta el final de la lista estaba y le dijo, soy cristiano. Hello. Donde estén tus prioridades, ahí va a estar tu corazón. Entonces sus prioridades estaban en todo menos en Cristo. Y él se dio cuenta con el paso del tiempo de que realmente cuando él invirtió las prioridades, empezó a trabajar más para Cristo, a trabajar más para la obra, las cosas fueron cambiando, todo fue fluyendo y fue cambiando. Entonces, nosotros debemos entender que nuestra identidad está en Cristo. Somos hijos del Rey, somos coherederos de Él. Y para esto he topado 3 temas que vienen siendo escogidos y adoptados en Cristo. Las bendiciones espirituales que tenemos, escogidos y adoptados en Cristo. Para eso vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Y acuérdense, estamos en escogidos y adoptados en Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces podemos entender aquí, básicamente, que nosotros fuimos escogidos y adoptados por Cristo. Pablo comienza su carta a los Efesios recordándonos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual.
en los lugares celestiales de Cristo. O sea, no podemos decir, faltó una, aquí dice que todas las bendiciones espirituales. Versículo 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. ¿Se acuerdan Romanos 8:28? Que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, para los que conforme con un propósito fueron llamados. Como dice aquí, Dios desde antes que naciéramos, Él ya tenía un plan para nosotros. Él ya sabía que íbamos a estar aquí. Ya sabíamos que íbamos a estar aquí. ¿Cuántos países estamos? ¿5 o 6 países aquí? Ecuador, México, Texas, Salvador, Guatemala, Perú, Dominicana, Cuba. ¿Qué más tenemos? Más de 6 países aquí, reunidos en una iglesia. El Señor ya lo sabía. De antemano lo sabía. Cuando uno se analiza y se pone a pensar, hey, ¿de dónde me trajo el Señor? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en mi vida? Nos damos cuenta cómo ha tenido cuidado para estar aquí en este día, para estar escuchados y reunidos en este templo para poder alabarle a Él. Si ponemos atrás y vemos qué es todo lo que el Señor nos ha librado, nos ha cuidado, tendremos muchas cosas que agradecer. Entonces, en la afirmación que nos hace Pablo, en nuestra identidad hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Isaías también lo dijo claramente, desde antes que naciera yo ya te conocía, desde antes que naciera. Por eso es que esta semana publiqué algo que decía, dicen que una bacteria en Marte es viva y una fecundación básicamente no vale la vida aquí, o sea, no está vivo aquí. Es algo muy absurdo como el hombre lo cataloga muchas veces. Algo que está arriba, que es una bacteria, que dicen, encuentran está vivo, y lo que está en el cuerpo de una mujer que recién empieza un embarazo, dicen, eso no es vida todavía. ¿Cómo podemos catalogar? ¿Cómo se está dañando todo este mundo, este planeta? Entonces, básicamente tenemos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Se acuerdan la historia del príncipe? Ese muchacho vivía haciendo las tareas regulares, haciendo las cosas del campo, yo qué sé, todo lo que se hace en el campo, sin saber que él tenía todo lo mejor y tenía sirvientes a su paso. Y aquí nos dice, nos predestinó para ser hijos suyos. ¿Para ser hijos de quién? Hijos del Rey, hijos de Dios, según el propósito de su voluntad. Acordémonos que el concepto de ser adoptados en Cristo es muy profundo. En la cultura romana, el ser adoptado o adoptado por alguien era básicamente tener todos y cada uno de los derechos. Y yo creo que en la actualidad sigue pasando. Si nosotros adoptamos un hijo, sigue pasando lo mismo. Tiene los mismos derechos que un hijo que fuera regular. Se puede heredar, se puede hacer todo de acuerdo a lo que la familia lo decida. En Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios, lo que significa que somos herederos de todas las promesas y de todas las bendiciones. ¿Se acuerdan que en la Biblia dicen que tiene más de 3.500 promesas? O sea, Dios nos ha dado todo para hacerlo. ¿Y cuántas conocemos? 10, 15, 20, 30. No creo que lleguen ni al 5%. Cuando nosotros somos adoptados, dejamos de ser huérfanos. Por eso es que mucha gente no entiende cuando dicen, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Esta mañana estudiábamos la creación. Todos fuimos creados por Dios, pero solo los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador somos hijos de Dios. Los que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador no son hijos de Dios. Se quedan única y exclusivamente en la creación. El siguiente punto viene siendo redimidos y perdonados por su gracia. Redimidos y perdonados por su gracia. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice así: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia,
la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito de que antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces, vemos ahí que estamos redimidos y perdonados, pero por su gracia. Muchas personas dicen, hey, entre más obras haga, entre más cosas buenas haga, entre más dinero dé, entre más cosas haga para los desvalidos, voy a tener la salvación. Y no es así. La salvación es únicamente por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Entonces en el versículo 7 tenemos, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Sin la sangre de Jesucristo no hay redención de pecados, no se olviden. ¿Cómo lo hacían en el Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que hacían? Básicamente, antes de Cristo, se buscaban corderos, se buscaban palomas para sacrificar, y eso era el perdón de los pecados de acuerdo a la capacidad de cada uno lo tuviera. Y eso se lo hacía una vez al año cuando lo llevaban al tabernáculo, para que ahí lo hiciera básicamente y se hiciera la redención de pecados una sola vez al año. En la actualidad, en Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de gracia. Pablo nos declara que en Él tenemos su redención por su sangre y el perdón de sus pecados. Esta redención no solo nos libera del poder del pecado, sino que también nos coloca en una posición de gracia ante Dios. ¿Qué le separó a Jesucristo en la cruz? Cuando le preguntó cuando se sintió abandonado, cuando le dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el momento justo en que estaba cargando todos los pecados nuestros, en donde dicen, Él empezó a cargar todo, o cargó nuestros pecados, y no puede estar el pecado junto con Dios. Fue un momento en donde se sintió gran soledad, sintió soledad. Y eso es lo que nos pasa en la actualidad, cuando nosotros estamos en pecado, cuando le fallamos a Dios, cuando hacemos cosas que no le agradan a Él, cuando no lo honramos a Él, nos separamos de Él y empezamos a fallarle. Y cada día que lo hagamos, cada día que vamos a tener una separación con Él. Recordemos que el perdón que recibimos es inmenso, basado en la abundancia de la gracia de Dios. No es algo que podamos ganar o merecer, sino que es un regalo que nos transforma. La gracia es así, ¿verdad? Es un favor inmerecido, es un regalo que no lo merecíamos nosotros, pero de todas maneras el Señor nos lo regaló, nos lo dio. Efesios 1:8, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Básicamente Dios nos la va a dar de acuerdo a lo que nosotros lo vayamos pidiendo. Acuérdense en Santiago 1:5 que nos dice, el que le falte sabiduría, pídamela, que yo se la daré abundantemente. Efesios 1:9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Igual, en estos días hemos estado platicando cómo el Señor va revelándose poco a poco en su palabra. Sabemos que su palabra es la revelación completa de lo que Él nos quiere decir, pero no nos lo va a mostrar así de todo de un golpe, porque definitivamente no estamos preparados para todo eso. Pero el Señor, como nos dice aquí en el versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. De acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, nos va a ir revelando los misterios y nos va a ir explicando y nos va a ir revelando su palabra. Recordemos que estamos en un plan que abarca toda la creación, desde el inicio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un plan que abarca toda la creación y culminará en la unificación de todas las cosas en Cristo, con su segunda venida, que estamos esperando. Este conocimiento nos da una perspectiva eterna, dándonos un propósito que va mucho más allá de las circunstancias temporales de la vida. Muchas veces, como el
Como la oruga o como el gusano, nos sentimos completamente derrotados, no tenemos sentido, no tenemos nada, vemos que nada pasa, vemos que nada sucede. ¿Se han visto cómo se mueve el gusanito? Lento, lento, lento. Yo no le veo sentido a veces a eso. Y a veces nosotros cuando estamos muertos en pecado somos así. Nuestra vida no tiene sentido. Podemos estar trabajando, podemos a lo mejor vernos felices, entre comillas, podemos hacer muchas cosas, pero realmente nuestro corazón está vacío. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesucristo. No tenemos a Jesucristo. Tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos. Este conocimiento nos da una perspectiva eterna y va a hacernos conocer el propósito que tenemos dentro del plan de Dios. Recordemos que todos y cada uno tenemos un propósito para estar aquí, un propósito que Dios nos ha dado. Tenemos que encontrarlo y localizarlo. El tercer punto es hechos nuevos y unidos en Cristo. Hechos nuevos y unidos en Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que con nosotros en Cristo Jesús, porque por su gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Así que antes de conocer a Cristo, dice, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Romanos 6:23 se me viene a la mente que dice, la paga del pecado es la muerte. Y así es como estábamos muertos, espiritualmente muertos. Tal vez físicamente, como digo, vivos, pero espiritualmente sin sentido en nuestras vidas. Estábamos siguiendo el curso de este mundo y bajo la influencia de las fuerzas del mal. Muchas veces el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer lo hago. ¿Por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas porque los demás lo hacen, porque mi amigo lo dijo, porque me recomendaron, porque tengo que hacer esto y resulta que termino haciendo cosas malas. Y muchas veces nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente se adapta a eso y seguimos haciendo cosas malas. Y por eso nos dice en el versículo del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ahora como cristianos ya no estamos ahí. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Seguíamos a todos los que estaban, nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de clase, a nuestras amistades, y seguíamos por ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también los desobedientes no están dentro del plan de Dios. Los desobedientes somos los que no están en el plan de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Si recordamos un poquito cómo éramos antes, y los que hemos podido platicar, creo que antes sí nos pasaba lo que dice aquí. Éramos enojones, éramos malgenios, nos enojábamos por todo, no teníamos paciencia, teníamos muchos problemas. No quiere decir que ahora no tengamos problemas, pero esos problemas ya podemos decirlo que los podemos vivir en Cristo,
con Dios son mucho más fáciles y más llevaderos. No quiere decir que no vamos a tener problemas. En mi caso, no sé en el de ustedes, tuve más problemas cuando acepté a Cristo. Todo se me vino encima. En el 2009 todo se cayó completamente y decía, hey, ahora que estoy tratando de hacer las cosas correctas, ahora que estoy tratando de hacer todo bien, mira, sin trabajo, básicamente en la calle, todo, o sea, en un nuevo país, empezando de cero y resulta que no. El Señor tenía planes para mí. El Señor tenía planes en ese tiempo y lo tomo ahora de entrenamiento para saber y entender lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Pero muchas veces no lo logramos entender en ese momento. Podemos entenderlo más tarde, pero siempre tenemos que buscar la dirección de Dios y preguntarle, ¿para qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el propósito de esta situación? Porque si, como dice aquí, ya dejé todo eso atrás, ¿qué está pasando? El enemigo me quiere volver nuevamente para allá, decirme, hey, allá pasabas igual y aquí estás igual, ¿qué pasa? Mejor quédate donde estabas, ¿no? Y no es así. Tenemos que seguir y ser obedientes a Dios. No podemos ser desobedientes a Dios. Versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ustedes sí saben quién es Martín Lutero, ¿verdad? Él fue básicamente el que habló acerca de que no tenemos que hacer, no es por obras, no es por hacer las cosas de mejor manera, no es por pagar, no es por dar dinero, no es por indultos, no es por nada. Nuestra salvación es por gracia. Y esto es un don de Dios, no por nosotros. Entonces, Dios es rico en misericordia y nos dio una vida juntamente con Cristo. Pero para esto nosotros tenemos que hacer un cambio radical completamente. Porque dar la vuelta o cambiar de vida es radical. No podemos quedarnos decir, sí, voy a cambiar en esto, pero en esto todavía me quedo por acá. O voy a hacer esto y por acá todavía me quedo en esto de acá, en el mundo. Estoy como un pie aquí y un pie acá. No, la vida en Cristo no es así. La vida en Cristo tiene que ser todo o nada. Como se dice ahí, a jugárnoslas por el todo. Versículos 6 y 7. Del 6 al 9, vamos a leerlo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí vienen todas y cada una de las promesas. La palabra del Señor se cumple tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo, y nos ha mostrado y nos ha enseñado que Él puede resucitar así como Él. Él nos está haciendo y nos va a hacer sentar en lugares celestiales. Y si no, recordemos al ladrón que estuvo en la cruz con Él. ¿Qué le dijo? Hoy día estarás conmigo. O sea, no le dijo mañana, no le dijo pasado, no le dijo después, le dijo hoy día vas a estar conmigo. Entonces, Dios cumple con todas y cada una de sus promesas. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si conocemos a nuestro Dios, si conocemos a Cristo, sabemos que todo lo que Él nos ha hecho para hacer cosas buenas, no cosas malas. Así que somos hechura suya, creación de Cristo Jesús para buenas obras. Así que, muchachos, a portarse bien. Por ahí les veo que están por ahí atrás. En Cristo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, nos dice Efesios 2:19. En Cristo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Volviendo al punto del príncipe que andaba perdido y se le extravió al rey, mire, nosotros somos igual. Estábamos perdidos, estábamos en el mundo, estábamos en el pecado. Cristo Jesús vino a salvarnos y ahora somos miembros de la familia de Dios, como nos dice Efesios 2:9. Esta es nuestra nueva identidad que trae responsabilidades. Tenemos que caminar en buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Porque acuérdense, tiene un plan, tiene un llamado para nosotros. Y muchas veces nosotros rechazamos ese llamado.
decimos, no, no lo voy a hacer, no quiero trabajar, no tengo tiempo, pero ahí está el plan de Dios. Acuérdense que ya no vivimos según la carne, sino que caminamos en espíritu reflejando la vida y la luz de Cristo. Como conclusión y para finalizar, podemos vivir una vida en plenitud de nuestra identidad en Cristo. ¿Cómo? Primero, la identidad es una de las fuerzas más poderosas de la vida de una persona. Si no sabemos quiénes somos, si no sabemos quién soy, siempre voy a estar batallando porque alguien más me va a decir quién soy. Alguien más me va a tratar de diferente manera si yo no soy, cuál es mi identidad. ¿Sí? Si yo soy hijo del rey, si yo soy cristiano, yo voy a tener que dar mi identidad. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Acuérdense cómo lo trataban a ese hijo del rey que no sabían que era hijo del rey, que andaba perdido. Lo trataron como un sirviente más por muchos años, trabajando de sol a sol, la lluvia, yo qué sé, pero muchas veces la gente nos quiere tratar de esa manera cuando no conocemos nuestra identidad. Segundo, es lo que creemos sobre quiénes somos, afecta, lo que creemos sobre nosotros va a afectar cada decisión que tomemos. Cada cosa que hagamos va a afectar en nuestras vidas. Si yo no tengo una identidad definida, si yo no tengo una identidad bien hecha, voy a tener siempre dudas y no voy a poder hacer las cosas correctamente como el Señor me pide. En Efesios capítulo 1 se nos mostró que nuestra identidad en Cristo es una realidad transformadora y liberadora. Pero también hemos sido escogidos y adoptados en la familia de Dios. O sea, ya tenemos una familia celestial, ya tenemos una familia espiritual. Por eso mucha gente no nos entiende cuando decimos, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? O sea, somos una familia en Cristo, como decimos. No somos personas al azar en un universo. Somos hijos e hijas del Rey. Somos amados y aceptados. Esta verdad debe ser un fundamento de nuestra autoestima y confianza. Yo he visto muchas veces, y no sé si les ha pasado, cuando uno va a los restaurantes, hay mucha gente que está orando así nomás como que, y se escucha amén, tienen miedo de orar, tienen miedo de acercarse a hablar, tienen miedo de hacer muchas cosas. ¿Por qué? O sea, ¿tienen miedo de reconocer que somos hijos de Dios? ¿Tienen miedo de decir, hey, soy cristiano? ¿O tienen miedo que me vean como cristiano? ¿Por qué? ¿Cómo estará la identidad de esas personas? O sea, ¿qué estará sucediendo? ¿Un pie aquí, un pie allá? Algo está sucediendo para que no puedan orar y con la voz más bajita se ponen a orar y se ponen a pedir las cosas y pienso que no es así, eso no es demostrar. Tampoco tenemos que gritar, tampoco tenemos que hacer, pero sí hacer lo que es lo correcto y dejar saber que nosotros somos hijos de Dios. Cuando enfrentamos desafíos o dudas sobre nuestro valor, podemos recordar que Dios nos ha llamado por su nombre y nos ha hecho suyos. Recordemos también que hemos sido redimidos, perdonados por la gracia en Cristo. El perdón y la gracia nos permite vivir una vida en libertad, sin la carga de la culpa o la condenación. ¿Quién es Satanás? El príncipe de las mentiras, el acusador que viene y nos dice, hey, cuando al inicio estamos queriendo pecar, y el Espíritu Santo nos dice que no, y él al oído nos dice, dale, no pasa nada, al cabo no sucede nada. Pero cuando cometemos el pecado, viene nuevamente, hey, te lo dije, no que eras cristiano y mira cómo estás pecando, mira cómo estás fallando. Dios nos dio esa libertad que si estamos en Cristo Jesús, nosotros podemos tomar las decisiones y tomar buenas decisiones. Recordemos también que no estamos definidos por nuestro pasado, sino por la obra redentora de Cristo. Yo he escuchado muchas veces que el Señor no me puede perdonar por todo lo que he hecho, el Señor no me puede salvar por todo lo que he hecho, el Señor no me va a aceptar por todas las cosas que he hecho. Eso es mentira. ¿Qué nos dice la Biblia? Que aunque nuestros pecados fueran tan rojos como el rojo carmesí, Él los hará tan blancos como la nieve. O sea, Dios es capaz de revertir todo eso y mucha gente no lo entiende. Mucha gente no lo entiende. Somos nuevas criaturas. Todas las cosas fueron hechas nuevas y todo lo viejo queda atrás.
sea, tenemos que entender, vuelvo a repetir, el mundo no nos entiende muchas veces cómo es que el Señor nos da una nueva vida. Bueno, no nos vayamos lejos. Se me fue. En la Biblia ni Nicodemo entendió, siendo un sacerdote y conocedor de la palabra, cuando le dijo, hey, tienes que volver a nacer de nuevo. Ni él lo entendió. Entonces, gracias a Dios nos ha revelado, vuelvo a repetir, sus misterios, nos ha hecho entender que podemos nacer de nuevo y tener una vida completamente diferente. Para finalizar, hemos sido hechos nuevos y unidos en un cuerpo para la iglesia. Nuestra vida tiene un propósito eterno y somos llamados a caminar en las buenas obras de Dios, que Dios ha preparado para nosotros. Recordemos, no estamos solos en este mundo, no estamos solos aquí. Estamos unidos con otros creyentes, construyendo juntos el cuerpo de Cristo. Hace 15 días, creo que es donde te le hicieron una pregunta por ahí en donde decían, ¿por qué debemos reunirnos en la iglesia? ¿Por qué debemos reunirnos en la iglesia? Primero, En la casa de Dios. porque debemos honrar a Dios. Una forma de honrar a Dios es obedecer. Y si yo obedezco a Dios, yo voy a honrar a Dios asistiendo a la iglesia. Segundo, mis dones y mis talentos tengo que ponerles en beneficio de los demás, como dice su palabra. ¿De qué me sirve tener dones y talentos y me los quedo aquí? O sea, con mis dones y talentos voy a bendecir a los demás. Y si, por ejemplo, la hermana Dora, la hermana Blanquita tienen sus dones y talentos y no vienen, nos quedamos sin recibir sus bendiciones para nosotros. Entonces, hay muchas cosas que el Señor nos pone para reunirnos, aparte que nos sirve de compañerismo, aparte que nos sirve para orar unos por otros, aparte que nos sirve para estar en unidad, como dice la palabra del Señor. Recordemos que estamos viviendo en una comunidad de fe y es un recordatorio constante de que no estamos solos, nuestra identidad en Cristo, sino que somos parte de algo mucho más grande. El cuerpo de Cristo somos todos, dice, ¿verdad? Vivir en plenitud de nuestra identidad en Cristo significa abrazar estas verdades y permitir que transforme cada aspecto de nuestra vida. También nos invita a vivir con un propósito, con gratitud y de confianza inquebrantable en el amor de Dios. Los que hemos entendido el propósito de Dios en nuestras vidas podemos decir, sí, ahí he llegado. Pero a veces pueden pasar años hasta entender el propósito de Dios. A mí me pasó. No entendía hasta hace un par de 3 o 4 años atrás el propósito que Dios tenía para mi vida. Que cada uno de nosotros puede vivir de acuerdo con esta realidad, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Entonces, para finalizar, todo lo que hacemos debemos hacer para honrar a Dios. Todo lo que hacemos debemos hacer para agradar al Señor. Y todo lo que hacemos, aunque sea en nuestros trabajos, aunque sea en nuestras escuelas, es para honrarle a Él. Y hacerlo como para Él, no como para el hombre. Si trabajamos para el hombre, estamos equivocados. Nosotros tenemos que trabajar como que trabajáramos para Él. Siempre dando la milla extra que necesitamos dar. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú permitiste que tengamos este servicio. Gracias por tu palabra, gracias por hacernos entender lo que tú quieres. Gracias por tu gracia, Señor, que por medio de ella somos libres y podemos compartir tu palabra, podemos compartir con otros miembros de esta congregación y al resto de nuestra familia espiritual, Señor. Te pedimos que te sigas quedando con nosotros, llévanos con bien a nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.